12 del mediodía, 51 minutos. Ruperto Arroyo, que está en Lambayeque, Joana Castro aquí en Lima. Los estamos acompañando en la rotativa del aire. Le habíamos dado la bienvenida a la doctora Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Hoy es su día, es el Día del Enfermero, de la enfermera peruana. Decana, bienvenida, y de inmediato, más allá del saludo, quería que le cuente a los oyentes y a los televidentes a través de RPP cuál es la labor que ustedes realizan, pero además cuáles son, digamos, los inconvenientes o dificultades que tienen en estos momentos. ¿Cómo está Joana? ¿Cómo está Ruperto? Muy buenas tardes. Por su intermedio quiero saludar a la población peruana y en particular a las enfermeras y enfermeros que en estos momentos están trabajando, están en los diferentes establecimientos de salud por el Día Nacional de la Enfermera Peruana. Bueno, enfermería es una profesión que hay que ejercerla con amor, con pasión, es una profesión de servicio. Brindamos unas funciones independientes al ser humano en todas las etapas de la vida, en los diferentes establecimientos de salud, y somos nosotras la que la población debe recordar que hemos entregado la vida para salvar otras vidas en la pandemia del COVID. Si bien es cierto, la pandemia ha disminuido, seguimos la emergencia sanitaria también, pero somos nosotras las que hemos entregado la vida para ayudar salud a los peruanos y peruanas, y creo que hoy, 30 de agosto, no solamente tiene que servir para recordar a la enfermera peruana por su labor que desempeña, sino que tiene que servir para que nuestras autoridades de salud tengan políticas inclusivas, políticas de recursos humanos, en donde las enfermeras a lo largo y ancho del país podamos tener remuneraciones dignas de acuerdo a la canasta básica familiar, porque hoy en día tenemos el 52% de trabajadores, enfermeras, enfermeros, que tienen remuneraciones indignas, porque no trabajan, hacen lo mismo que una enfermera nombrada, y sin embargo tenemos enfermeras contratadas como caso regular por 1.500, 1.600 soles, y esa remuneración es indigna. Por otro lado, tenemos enfermeras... Doctora, justamente sobre eso que acaba de mencionar, sobre ese 52%, ¿cuánto representa en cantidad de personal que integran el Ministerio de Salud en la prestación de servicios de salud? ¿A cuánto representa ese 52% de personal contratado que nos señala? Bueno, nosotros a nivel nacional somos 113,000 enfermeras, de los cuales el 67% de enfermeras representa el Ministerio de Salud, el 17 y 18% es salud y el 8% las clínicas privadas. Sin embargo, si nosotros hacemos un cálculo y sumamos, hay una brecha todavía como de 17,000 enfermeras que estarían fuera del país y que sumando hacen los 113,000 enfermeras y enfermeros. Y digamos, este déficit, ¿qué sucede con este espacio que todavía no se está cubriendo? Hay algunas regiones en las cuales falta todavía, digamos, en gran porcentaje un equipo humano, faltan enfermeros y enfermeras. Claro que sí. Nosotros, mira, antes de la pandemia teníamos un déficit de 17,000 enfermeras. Luego que vino la pandemia, se contrataron algunas enfermeras que lograron justamente ayudar en el trabajo directo al usuario. Recordemos que la pandemia era un virus desconocido, nadie se enfrentaba a ellos, sin embargo la enfermera puso el hombro, estuvo en primera línea, y lo que ha pasado es que cuando la emergencia sanitaria ha disminuido los casos de fallecidos por COVID, se dejó de contratar, y ahí tenemos enfermeras, por ejemplo, de 7, 8,000 enfermeras en e-salud que no han sido contratadas y que solamente el 10% de ellas han sido contratadas, pero ya no con una modalidad digna, sino como terceros. Hasta el día de hoy, a nivel nacional, tenemos 15,000 trabajadores, tanto médicos, enfermeras, de otras profesiones, y dentro de ellas 7,000 enfermeras, que están luchando para seguir contratadas por e-salud, justamente porque fueron contratadas bajo la modalidad de CAS COVID. El gobierno, el presidente de ese entonces, dio una ley que automáticamente deberían pasar a ser CAS regular. Sin embargo, e-salud, haciendo caso omiso, porque en nuestro país no se cumplen las leyes, no aceptó, y hasta el día de hoy están subempleadas y desempleadas.
Ahora, doctora Josefa Vázquez, justamente sobre eso que usted señala, si no hay una voluntad, vamos a decir, de una decisión política, esa se debe trasladar a través del ministro de Salud, el señor César Vázquez Sánchez. Entiendo que ustedes se han reunido con él, ¿han obtenido algún ofrecimiento, algún compromiso? Bueno, las políticas en el país deben tener rectoría. El Ministerio de Salud debe tener rectoría y significa que si es una ley en donde habla del personal CAC, definitivamente el salud debería cumplirlo. Sin embargo, hasta el día de hoy pues hay muchas cosas en nuestro país que no se cumplen. El actual ministro de Salud, a quien lo conocemos, no hemos tenido el honor de reunirnos. Entendemos que el ministro para viajando, tiene múltiples ocupaciones y no se ha dado el tiempo de escucharnos ni tampoco de recibirnos. Y eso a nosotros también nos parece mal, porque nosotros somos la fuerza laboral más grande de salud. Si hacemos un análisis, en un hospital el 60% de profesionales somos enfermeras. Sin embargo, entendemos que el ministro se ha reunido con otros trabajadores, con otros grupos profesionales, pero con nosotros no. ¿Y cuántas enfermeras, recuérdenos, decana, porque la cifra se iba actualizando e incluso, por supuesto, lamentablemente aumentando, fallecen como consecuencia de coronavirus? Bueno, han fallecido 178 enfermeras producto del COVID-19. Nosotros hemos otorgado una resolución en donde consideramos héroes y heroínas turquesas, porque ellas perdieron la vida llevando salud a los peruanos y peruanas, y sentimos que la muerte de ellas, como más de 600 médicos, de policías y de diferentes, recordemos que han perdido la vida más de 200,000 peruanos, creemos que no ha servido mucho, porque las políticas de salud siguen siendo las mismas, no hemos visto mejoras y eso nos preocupa. Y a raíz justamente de que estamos hablando de COVID-19, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, la última disposición? Sabemos que hay nuevas, o por lo menos esa es la información que se da, ¿no? Que hay nuevas y más brigadas desplazándose por distintas partes del país con enfermeras, con enfermeros para este proceso de vacunación. ¿Efectivamente es así? Sí, bueno, sobre el COVID, lo que quisiera yo aprovechar este momento para decirle a la población peruana que no baje la guardia, que acuda a vacunarse. Nuestro país tiene vacunas, existen enfermeras en los diferentes puntos de vacunación, en los diferentes hospitales, centros de salud, que están dispuestos a vacunarles. No olviden que tenemos la vacuna bivalente, que protege contra el virus inicial que nació en Wuhan y contra el Omicron. Contra los dos tipos protege, y definitivamente tenemos bajas coberturas en vacunas del COVID, sobre todo en la población joven, y queremos decirles a todos que protejan a los adultos mayores, a quienes tienen comorbilidades, y a protegernos todos. La única forma de hacer frente al COVID-19 es la vacuna. Y en estos momentos nuestro país tiene vacunas, están las enfermeras que muchas veces arriesgan su vida, se exponen a riesgos. Hemos tenido enfermeras que han sufrido violencia. Entonces, hemos sido objeto de múltiples ataques físicos, verbales, de personas que están en contra de las vacunas, y creemos que muy poco nos ha apoyado el Ministerio de Salud y el Ministerio Público tampoco, porque cuando la enfermera sale a vacunar, debería tener un acompañamiento también de los alcaldes, del serenazgo. Queremos dirigirnos a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales también deben hacer un acompañamiento a las enfermeras que salen casa por casa para poder proteger a la población peruana. Ahora, una consulta, por favor, una precisión, doctora Josefa Vázquez. Desde el Ministerio de Salud se había anunciado que se ha iniciado un proceso de contratación justamente para incrementar el número de brigadas de vacunación. ¿Eso es cierto? Usted, que es la decana justamente de la Orden de las Enfermeras, ¿qué tanto conocimiento tiene de esto? Bueno, yo quisiera que esa pregunta le hagan al ministro, pero yo como decana tengo que decir que hay déficit de enfermeras. No hay enfermeras para vacunar lo suficiente y no hay presupuesto. Y estamos ya más de mitad de año, y lo que sí quisiera pedirle al ministro de Salud en particular, que haga los esfuerzos para incrementar el presupuesto del próximo año, que sustente ante el Congreso de la República para que nos incrementen el presupuesto para contratar a más enfermeras para el primer nivel. ¿Y en cuánto se tendría que incrementar? Tenemos una brecha de 17,000 enfermeras a nivel nacional.
Bueno. Es cierto que es difícil contratar a las 17,000, pero Claro. por lo menos que se siga nombrando a las enfermeras que están como caja antiguo y a las nuevas enfermeras que se les contrate por la modalidad de caja, pero no como terceros. Y porque las solo... enfermeras Ajá. Y solo una precisión, porque usted nos dijo, ¿no? Ha habido una reunión con el actual ministro de Salud. ¿Sí se ha cursado algún documento? ¿Sí se ha intentado alguna fecha de encuentro? Sí, hemos cursado documentos, hemos intentado reunirnos, pero entendemos que el ministro ha estado viajando y no nos ha dado la oportunidad, porque creo que él tiene asesores y son los asesores los que le ven los temas, pero directamente para abordar los grandes problemas de enfermería no se ha hecho con el ministro. Bueno, reiteramos nuestro reconocimiento a su labor que realizan, como bien dice usted, desplegando todo un esfuerzo en todo el territorio nacional. Ahí está justamente la labor que ustedes realizan en los diferentes niveles de atención que tiene hoy el Ministerio de Salud. Pero claro, también hay esa problemática que usted la ha expuesto y que creo es pertinente que tenga eco desde las decisiones gubernamentales en el ministerio correspondiente. Doctora Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, le agradecemos por atendernos a esta hora y que sigan, bueno, también pasando un feliz día todos los enfermeros y enfermeras del Perú. Muy amable, gracias a usted por su atención. A ustedes, tenemos que ir a la pausa gracias. y vamos a ir con el gran resumen de la hora. Volvemos con más información en la rotativa del aire.